qué ricos son. Tienen vitaminas, tienen proteínas para crecer robusto y sano y no quedarme como un enano. Buenos días, mis queridos estudiantes de primer grado. Muy bien, estamos en nuestro tercer día de esta semana 29. Como ustedes han podido apreciar, hoy vamos a trabajar la actividad Leemos sobre los alimentos y lo vamos a hacer en el área de comunicación. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Antes de iniciar la actividad de hoy, te proponemos elaborar con ayuda de un familiar una cajita con nombres de alimentos en la que guardarás los carteles que escribirás en tarjetas de papel de reuso. Dibuja los 3 alimentos que te proponemos escribir. Ahí vamos a ver. Ahí tenemos que es una zanahoria. Muy bien, es una zanahoria. Observemos a ver qué otro alimento nos proponen. ¿Qué tenemos? Es un plátano. Muy bien, es un plátano. Y luego tenemos queso. Tan rico que es el queso, ¿verdad? Entonces, miren, ahí tenemos nuestros 3 alimentos, zanahoria, plátano y queso. Fíjate con qué inicia cada una de las palabras, cada uno de estos alimentos. Por ejemplo, zanahoria inicia con Z y termina en A. Tenemos plátano, inicia con P y termina con O. Queso, inicia con Q y termina en O. Entonces podemos observar, ahí tenemos 3 nombres que vas a ir agregando a tu cajita de los alimentos. Muy bien. Vamos a conocer cuál es nuestra meta para el día de hoy. Leer un texto sobre los alimentos para luego compartirlo con tu familia. Bien, entonces ya sabes que vamos a leer. Vas a leer un texto sobre los alimentos. Las características o criterios para alcanzar la meta son ubicar la información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, opinar para qué colocaron las imágenes en el texto. Muy bien, entonces ya conocemos nuestras características o criterios. Antes de leer, observa las imágenes del texto y fíjate qué información brinda. Luego pídele a un familiar que te lea el título. Piensa de qué crees que traerá el texto. Luego escribe por ti mismo o ti mismo tu respuesta en tu cuaderno. ¿Sabías que una infografía brinda información a través de imágenes y textos breves que están organizados en secciones? ¿Estás acordando, verdad? Para leer la infografía es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Identifica y señala las secciones del texto, cómo se hace. Más adelante vas a verlo, ¿ya? Lee la información del texto sección por sección y analiza las imágenes que presenta. Muy bien, ahí tenemos entonces, mira la infografía, mira, observa, ahí ves imágenes, ¿verdad? Y una imagen muy grande en la parte superior. Entonces, la infografía, mira, es sobre los alimentos, ¿ya? Vamos a ver qué serán los alimentos. Entonces, los alimentos nos brindan muchas sustancias para el buen funcionamiento y desarrollo del cuerpo. Esta es una proporción adecuada de los alimentos de un plato. Ahí tenemos el plato que está dividido en ¿cuántos colores? Muy bien, en 3, ¿no? Una parte verde, una parte amarilla o ámbar y una parte roja. La que más sobresale, ¿cuál es? La parte verde. ¿Y de qué está compuesto? A ver, veamos. De verduras. Luego tenemos, miren, en la otra mitad, está dividida en 2, tenemos cereales y alimentos de origen animal. Por eso es que ahí puedes ver el pescado y también puede ser un pedazo de carne, ¿no? De carne de res o puede ser de cerdo. Entonces ahí está la proporción adecuada que deben de consumir las personas. Entonces se debe consumir más verduras, ¿verdad? Entonces veamos. En la parte rosada dice alimentos naturales. Los alimentos naturales son aquellos que conservan su estado natural o son mínimamente procesados. Nos ayudan a vivir sanos y saludables. Entre ellos podemos observar las verduras, los frutos, frutas, las carnes y las menestras. Muy bien, entonces, luego tenemos alimentos procesados y ultraprocesados. Contienen cantidades elevadas de sal o azúcar, son dañinos para la salud. Entonces, observe bien, ahí tenemos donas, gaseosa, helados
y tenemos embutidos como unos hot dogs, ¿verdad? Entonces, mire, hemos visto alimentos naturales, alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces, vamos a ver cuáles son los alimentos procesados y ultraprocesados. Tenemos las donas, tenemos la gaseosa, tenemos los helados y tenemos embutidos. A ver, ¿qué en común tienen todos esos alimentos? Aparte de ser procesados, todos estos alimentos son altamente preparados con azúcar y sal. Por ejemplo, acá, ¿cuál tendría mucha sal? Muy bien, los embutidos. Y los helados, la gaseosa y donas tienen mayor cantidad de ¿qué? De azúcar, ¿verdad? Entonces estamos viendo todo esto. Entonces ten en cuenta, miren lo que se está observando. Ya has visto esta clasificación que nos están dando de alimentos naturales y los alimentos procesados y ultraprocesados. Luego de haber leído el texto, conversa con un familiar sobre lo que comunica la infografía. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? A ver, ¿de qué trata el texto? Muy bien, de los alimentos. ¿Qué dice de los alimentos? Que nos proporcionan ¿qué? Nos proporcionan sustancias nutritivas, ¿verdad? Para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Qué son los alimentos naturales? A ver, ¿qué dijo de los alimentos naturales? Son aquellos alimentos que son directamente consumidos, ¿no? O que tienen algún pequeño procesamiento, pero es mínimo. Son los que prácticamente obtenemos directamente de la naturaleza. ¿Y qué ocasionan los alimentos procesados, ultraprocesados? Ocasionan muchas enfermedades. ¿Por qué? Por el exceso de azúcar y de sal. ¿Cuál es la porción adecuada de consumo de los alimentos en una comida? Ya hemos visto cómo hemos observado el plato de comida. A ver, ¿qué había en la mitad? ¿Qué era lo que deberíamos consumir? Por lo menos en un plato, la mitad, el 50% de ese plato deberían ser, muy bien, verduras o vegetales, ¿no? Es la proporción que nos dice la infografía. ¿Crees que será importante cuidar nuestra alimentación? ¿Tú crees que será importante? Sí, ¿no? Tiene que ser importante porque de ahí, según lo que nos alimentemos, con lo que nos alimentamos, muchas veces está propenso a que nuestro cuerpo esté sano o que también se enferme. El exceso de las comidas ultraprocesadas hace también que nuestro organismo se enferme. Miren la cantidad de azúcar que habla y la cantidad de sal que va a dar a nuestro cuerpo. Hemos dicho que las cosas en exceso hacen daño. ¿Qué alimentos consumirás más a partir de ahora? ¿Qué alimentos consumirás más a partir de ahora? ¿Cuáles serían? Los naturales, ¿verdad? Verduras, vegetales, cereales. Entonces, ya tenemos una idea de los alimentos. Muy bien, de qué alimentos debemos consumir en mayor proporción y las cantidades que nos han dado en un plato, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar. Recuerda, la infografía está organizada en secciones que brindan información a través de imágenes y textos breves. Ya habíamos visto, ¿no? Ahí tenemos nuestra infografía. Está organizada en secciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver en cuántas secciones está organizado esta infografía. Miren, ahí estamos señalando. Esta será nuestra primera sección. Nos está hablando de qué? De los alimentos y las proporciones adecuadas que debe haber en un plato. Entonces, ahí tenemos nuestra primera sección. Ahora, ahí tenemos nuestra segunda sección que nos está hablando de los alimentos naturales, ¿no? Son los que conservan su estado natural o son mínimamente procesados y nos ayudan a vivir sanos y saludables. Ahora vamos a ver cuál es la tercera sección de esta infografía. ¿De qué crees tú que esté hablando? Muy bien, de los alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces miren cómo está distribuida o distribuido nuestro texto, nuestra infografía en 3 secciones, primera, segunda y tercera sección. Ya puedes observar tú, cada una de ellas nos está hablando de un determinado tema. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿De qué trata todo? De los alimentos, ¿no? Y de la proporción adecuada de los alimentos en un plato. Lee cada sección de la infografía, texto e imágenes, señala en cada sección la información más importante
del texto y de la imagen también, ¿no? Ahí vas a señalar, vas a observar. Entonces hemos visto las 3 secciones. Está conformada esta infografía. Completa la tabla respondiendo la pregunta. A ver, mira, acá está la tabla y mira cómo está distribuido en secciones del texto, primera sección, segunda sección y tercera sección. ¿Qué es lo más importante que nos dice los textos e imágenes? El texto e imágenes de la primera sección. Vamos a ver, ahí tenemos nuestra infografía. Esta es nuestra primera sección, que nos dice que los alimentos nos brindan muchas sustancias para el buen funcionamiento y desarrollo del cuerpo. Y también nos habla acerca o nos explica a través de esta imagen la proporción adecuada de los alimentos de un plato. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir entonces en la primera sección? ¿Qué es lo más importante? Los alimentos en una adecuada proporción ayudan a desarrollar nuestro cuerpo. Entonces ahí tenemos lo más importante de la primera sección. Vamos a ver qué dice la segunda sección. Ahí tenemos nuestra segunda sección. Mira, ahí están hablando de los alimentos naturales, que son aquellos que conservan su estado natural o son mínimamente procesados. Nos ayudan a vivir sanos y saludables. Tenemos las verduras, las frutas, las carnes y las menestras. Muy bien. Entonces, nuestra segunda sección nos habla acerca de los alimentos naturales que nos ayudan a vivir sanos y saludables, como las frutas. Ya vieron ustedes menestras y las carnes, ¿verdad? Entonces, en la tercera sección, ¿de qué nos habla? En esta tercera sección nos está hablando acerca de los alimentos procesados o ultraprocesados, ¿no? Entre ellos tenemos las donas, la gaseosa, el helado, los helados y los embutidos, y que nos habla de comer en exceso estos alimentos nos ocasiona diversas enfermedades. ¿Por qué? Por el exceso elevado de sal o azúcar. Muy bien. Entonces, en la tercera acción podemos decir, en la tercera sección, que los alimentos procesados o ultraprocesados son dañinos por el exceso de azúcar o sal que contienen, ¿verdad? Y ahí ya han visto las donas, las gaseosas, ¿qué más han visto ustedes? Las salchichas, los hot dogs, que son ¿cómo le llamamos a esos alimentos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llaman esos alimentos? Que a la vez, bueno, los sentimos muy ricos, como la jamonada, las salchichas, pero dicen que son alimentos ultraprocesados, ¿no? Y que dañan mucho el exceso a nuestro organismo. ¿Se acuerdan ya cuáles son? Sí, muy bien, son los embutidos. Entonces, debemos evitar comer en exceso ese tipo de alimentos, ¿verdad? Une cada imagen con su nombre. Vamos a ver qué imágenes. Ahí tenemos helado. Tenemos unas manzanas, paltas, remolachas, beterraga o betarraga, ¿verdad? Entonces, ahí están los nombres. A ver, el primer dibujo, la primera imagen, ¿qué será? A ver, ¿dónde dirá? Helado, palta, beterraga, helado, manzana. Entonces, vamos a unir con su nombre. Muy bien, entonces ahí dice helado. Ahora, nuestra segunda imagen, ¿qué es lo que estamos observando? Son frutas, son manzanas. Entonces ahí tenemos manzana. Vamos a ver con cuál de estas palabras en los cuadritos, a ver cuál será su nombre. Muy bien, entonces ahí tenemos el nombre de la manzana. Luego tenemos en la tercera imagen, ¿qué es? Ahí tenemos paltas, ¿verdad? Ricas las paltas en ensalado, comer con el pan. ¿Dónde dice palta? Muy bien, ahí dice palta. Entonces ahí miren la unión que estamos haciendo. Y por último tenemos la betarraga. Entonces vamos a ver, ahí está su nombre. Miren cómo comienza cada una de las palabras de estos alimentos. Entonces palta inicia con P y termina en A. Betarraga inicia con B y termina en A. Helado con H inicia y termina en O. Y tenemos manzana que inicia con M y termina en A. Muy bien. Lee señalando desde dónde inician hasta dónde terminan dichas palabras y piensa qué letras necesitas para escribir tu texto. Ahí tenemos que es apio. Muy bien. Tenemos la naranja. Tienes el pescado y tienes las menestras, que son en este caso lentejas, ¿no? A ver, ahí dice apio. Entonces tú vas a escribir en cada una de estas tarjetitas, en cada una de estas tiras de papel que habías
¿verdad? Ya has trabajado anteriormente tú con nombres de personas, ahora vas a hacerlo con alimento. Entonces vas a escribir en las tiritas. Entonces, para que esté todo completo, vas a dibujar y copiar estas palabras en tarjetas sin que te falte ninguna letra. Luego guárdalas en tu cajita con nombres de los alimentos. Vas a completar tú los nombres de esos alimentos y luego, como te dice acá, lo vas a guardar en tu cajita de los alimentos. Fíjate que no vaya a faltar ni sobrar ninguna letra. Bueno, estamos llegando al final de nuestra actividad del día de hoy. Vas a evaluar tus aprendizajes y vas a señalar según corresponda. Entonces, ¿qué características o criterios de la meta del texto que leí hemos alcanzado? Las has alcanzado todas. Entonces, ubicaste información que se encuentra en el texto escrito por ti mismo o ti mismo, si lo has logrado, si lo estás intentando o si necesitas apoyo. ¿Explicaste de qué trata principalmente el texto? Si lo hemos hecho, hemos hablado acerca de qué trata principalmente el texto y también cada una de las secciones. Y recuerda que todo eso se va a unir y de ahí vamos a determinar de qué trata el texto. ¿Opinaste a partir de la lectura para qué sirve el texto? Entonces, mira, ya has analizado las secciones de la infografía, has visto de qué trata cada una de las secciones de esta infografía. Todo lo vamos a unir y vamos a determinar de qué trata el texto. ¿Ya has visto acerca de los alimentos, alimentos naturales y alimentos ultraprocesados y la proporción que se debe comer dentro de un plato? Al hablar de proporciones hablamos del plato, de cuánto debo comer de vegetales, cuánto de cereales y cuánto de carnes, ¿no? O de alimentos de origen animal. Entonces ya has observado esto en la infografía. Muy bien, felicitaciones por tus logros. Estamos llegando a nuestra parte final. Es momento de ponerte a trabajar, manos a la obra. Recuerda que tienes algunas actividades ahí por realizar y no te olvides de escribir los nombres de los alimentos apropiadamente y guardarlos en tu cajita de los alimentos. Muy bien, felicitaciones por el trabajo que has realizado el día de hoy. Nos estamos viendo hasta mañana.